mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Bienvenidos a El Tiempo es Ahora. Mi nombre es José Antonio Moctezuma López de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a estar aquí en este espacio lleno de luz y de esperanza, aquí en Hola Mundo Online Radio. Hoy nos reunimos para compartir reflexiones que nutren el alma, anécdotas que inspiran y oraciones que elevan nuestro espíritu. En cada episodio te traemos música que toca el corazón y nos recuerda la belleza de nuestra fe. Juntos exploraremos historias de vida que nos motivan a seguir adelante y a vivir cada día con propósito. Así que acomódate, abre tu corazón y prepárate para un viaje espiritual donde cada momento cuenta, porque el tiempo es ahora, para vivir nuestra fe al máximo. Comenzamos este viaje juntos. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Oración. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos para este programa de radio. Te pedimos que nos guíes y nos ilumines en cada palabra que pronunciemos, para que podamos ser una fuente de inspiración, de alegría y conocimiento para todos nuestros oyentes. Bendice a cada persona que nos escucha y que este programa sea un espacio de paz, amor y esperanza. Te pedimos tu protección y tu sabiduría en cada momento. En tu nombre comenzamos este programa con gratitud y fe. Amén. Antes de empezar la reflexión, yo les quiero invitar que sientan que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Esto es una cosa extraordinaria, sentir que Dios, porque me conoce más de lo que yo me conozco, me está hablando a mí, te está hablando a ti. Van a sentir que Dios hoy nos trajo aquí porque lo necesitábamos en este momento. Y yo creo que ya nos empezó a decir cosas muy especiales. Imagínate que a uno le digan que somos capaces de todo, cuando el mundo va sembrando en nosotros unas actitudes tristes de derrota. Y aparece Dios y me dice, eres capaz, hombre. Entonces cada uno va a sentir que el Señor que nos ama tanto nos tiene aquí porque nos quiere hablar al corazón. Y te aseguro que vas a encontrar respuestas a lo que has venido preguntando. Voy a comenzar hablando del rey David. El rey David siendo elegido de Dios, y Dios lo eligió y lo miró con predilección, porque para el pueblo de Israel no podrá existir nunca un rey más grande que el rey David. Pero este rey tan especial, tan predilecto, ofendió a Dios. Y hay una historia tan triste del rey David, cuando se mete con una mujer casada y manda matar al marido para que ella, embarazada, se vaya con él a vivir. ¿Por qué? Y nosotros también somos elegidos de Dios y también somos predilectos de Dios, pero también le hemos fallado a Dios. El rey David se hace consciente de su ofensa a Dios y dice, yo ofendí a Dios que me quiere tanto, yo ofendí a un Dios que es tan especial conmigo, y va a entender que él tiene que empezar a arreglar lo que se dañó. Y ese es un principio claro de bendición, arreglar lo que uno dañó. Esto se llama resarcir, se llama reparar. El rey David con humildad se humilla delante de Dios y permite que Dios tome sobre sí su pecado. Un hombre tan especial, tan extraordinario, tan lleno de Dios, ofendió a Dios. Pero un día, él es capaz de acercarse a Dios
porque sabe que Dios es capaz de cargar con nuestras culpas. Amigos, Él ha dicho esto: yo le ayudo a cargar, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yo soy capaz de cargar con sus pecados. ¿Qué no vino a morir en la cruz por eso? Pagando la deuda de nuestros pecados. Y por eso, queridos amigos, como David, a veces lo que necesitamos entender para iniciar ese proceso de restauración es mirar para el cielo. Sí, me equivoqué, me pierdo de Dios y de la iglesia, cometí un error muy grande para regresar. No, David se equivocó y miró para arriba. Y se acordó que hay un Dios que está esperando cada día al hijo pródigo para hacerle fiesta. Cuando cometan un error, no es el momento para irse ni para pelearse con Dios. Es el momento para iniciar ese proceso de restauración, mirando para el cielo y permitiendo que nuestra mirada de miseria se encuentre con la mirada de la misericordia. Mira lo que hizo el rey David. Esto es una cosa muy especial. Se equivocó, sí, es una equivocación muy grande. No solamente adulterio, sino asesinato, también deslealtad, infidelidad, idolatría y muchos pecados más. Pero un día, porque él sabía de la misericordia de Dios, él dijo: yo tengo que arreglar esto, yo así no soy capaz de seguir. Y entonces dice: no entraré a mi casa, ya no más. Ofendí al Señor, pero ya no más. No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama. No me voy a dar descanso, no voy a pegar los ojos ni un momento. Y eso que está haciendo el rey David tiene un significado muy especial. No entraré a mi casa. Si Dios no tiene un lugar, yo tampoco. Si Dios no tiene un lugar para estar, yo tampoco lo tengo. Por eso no voy a entrar a mi casa. Y entonces va entrando en el corazón la inquietud. Uno tiene que dejarse inquietar por Dios, por la palabra. Por eso hay un canto que dice: Jesucristo me dejó inquieto. Qué hermoso que el Señor lo inquiete a uno. Y aparece la necesidad del desacomodo. No me voy a dar descanso. No voy a pegar los ojos. Hay que desacomodarse un poquito. Algunos han entendido eso desde la penitencia, desde el sacrificio. Hay que desacomodarse un poquito porque hemos ofendido a Dios. Y entonces hay que trabajar incansablemente. Con eso no me voy a dar descanso. Voy a trabajar incansablemente de noche y de día en mi restauración personal. Hay situaciones de nuestra historia que nos dejaron rotos, caídos, mal. Hay pecados que hemos cometido que nos dejaron sin vida, vueltos nada, despedazados. Y el rey David está así delante de Dios. Y dice: de noche y de día no voy a descansar, no voy a pegar los ojos. Me volveré vigilante porque mi vida y mi salvación están en juego. Yo soy importante, voy a trabajar en mí. Yo me tengo que salvar y yo no me puedo perder. Yo no voy a perder. Por eso soy capaz de vigilar. No voy a pegar los ojos. Eso significa vigilar, no dormir, estar en vela. Y miren qué cosa tan maravillosa. Si le preguntamos a David ¿hasta cuándo? Él va a decir: hasta que le encuentre un lugar al Señor. Esto es muy hermoso, hasta que encuentre un lugar para el Señor, porque Él sacó al Señor de su casa, sacó al Señor de su vida, y entonces Él quiere volver a arreglarlo, volver a arreglar lo que se dañó. Por eso, queridos amigos, la tarea es clara: encontrarle una morada a Dios, un lugar donde pueda habitar. Y es que lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Por eso San Agustín sentía un vacío grande en su interior, hasta el punto de ser capaz de decir: mi corazón está muy inquieto y no va a descansar o reposar hasta que no descanse en ti. Y entonces uno va entendiendo una cosa, que el lugar que hay que prepararle al Señor no está afuera, no. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. Qué
cosa tan hermosa, porque los templos materiales son importantes porque sirven para que nos congreguemos, para que nos reunamos y celebremos la fe, pero el templo más importante eres tú. Por eso cuando dice no voy a descansar hasta que le encuentre un lugar al Señor, no es un lugar material, eres tú, eres el lugar preferido de Dios. Y tú y yo tendríamos que caer en la cuenta que seguramente muchas cosas en nuestras vidas no pueden marchar bien porque sacamos a Dios de su casa, porque dejamos de vivir con Dios, porque lo mandamos a vivir a otro lado, porque vivir con Jesús para nosotros era un estorbo. Y el lugar no es afuera, el lugar que Dios quiere es dentro de ti. Sin Dios hay un vacío muy grande. Si nosotros entendiéramos eso, cómo duele la vida sin Dios. Conozco mucha gente viviendo en la abundancia, pero tristes, llorando, incluso muchos atentando contra su vida, porque es que el vacío de Dios es un vacío insoportable. Yo saqué a Dios de mi historia y de mi vida, porque siento que Él no me ha podido perdonar lo que hice, y se produce ese vacío de Dios, porque con el Señor hay que hacer historia. Esto no puede ser de un día para otro. ¿He hecho historia con el Señor? ¿O yo no he querido hacer historia con Él? Me he pasado la vida sin Él. Y uno cree que es normal. No, no es normal. Se va creando un vacío de Dios en el corazón por no hacer historia con Él. Porque ¿cómo se hace historia con alguien? Estando con esa persona, caminando con esa persona, teniendo vivencias con esa persona. Por eso se produce ese vacío de Dios, por mi soberbia, por mi rebeldía. Muchos dicen, a mí no me hable de Dios, yo me peleé con Dios. ¿Cuál Dios, hombre? Si Dios existiera no pasaría esto. Se va generando un vacío tan doloroso en el interior, porque es una actitud de soberbia, y porque muchas veces ni siquiera es por convicción, sino porque vemos a otros que hacen lo mismo. Muchos de nosotros hacemos de Dios el pedazo cuando elegimos el mundo, porque hay personas que pretenden o quieren vivir como si Dios no existiera. Y me pregunto, ¿qué hago? Yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida cambie como David. ¿Qué hago? Entrégale la llave. Dile, Señor, yo te saqué aquí una vez de mi casa, pero aquí tienes la llave otra vez. Entrégale la llave al dueño de todo. Entrégale la llave al que un día, para que nosotros entendamos que la vida sin Él duele mucho, se atrevió a decir que Él era una puerta. ¿A quién se le ocurre decir yo soy una puerta? A Jesús. Para que entendamos que si no entramos por Él, estamos perdidos. Lléveselo a vivir otra vez a su casa, y así te darás cuenta que vivir con Él es muy bueno. David empezó un trabajo tan maravilloso en su vida. Después de ese error cometido, empezó un trabajo que un día dijo, tan bueno es Dios, tan bueno, y yo lo que hice, y me lo perdonó. Porque si ustedes leen esa historia, Dios termina perdonándolo. Tan bueno es Dios. ¿Y saben ustedes qué hizo David? Le llevó serenata. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparó, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Estás aquí en Hola Mundo Online Radio, en tu programa El Tiempo es Ahora. Estás aquí en El Tiempo es Ahora,
por Hola Mundo Online Radio con José Antonio. Voy a continuar hablándoles de algo que de una u otra forma todos enfrentamos, que son los momentos difíciles, esos instantes en que la vida nos pone a prueba, no solo para desafiarnos, sino para enseñarnos. Enfrentar adversidades es una parte universal de la experiencia humana. No importa quién seas, de dónde vengas o qué historias lleves a tus espaldas, todos compartimos este común denominador. Pues vamos a transitarnos a este viaje emocional mientras descubrimos juntos el poder de la resiliencia, el poder de la esperanza. En un rincón apartado del mundo, donde los campos se extienden como un tapiz verde bajo el cielo azul, vivía un granjero con su burro. Este no era cualquier burro, era un compañero de toda la vida, que había compartido con el granjero tantos días de abundancia, también como de escasez. Pero ahora el burro estaba viejo, sus patas ya no eran tan ágiles, y su lomo se había encorvado con el peso de los años y las cargas que había llevado. El granjero, cuyo rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo y del sol, veía en su amigo no solo a un animal, sino a un miembro de su familia. Sabía que los días de trabajo del burro habían quedado atrás, pero eso no le mermaba el afecto y la gratitud que le tenía. Así, le permitía vagar libremente por los campos, disfrutando de la hierba fresca y el suave murmullo del viento. Era su manera de agradecerle por los años de lealtad. Un día, mientras el sol se despedía con tonos de oro y púrpura, el burro, curioseando más allá de lo habitual, cayó en un pozo abandonado. El pozo, olvidado por el tiempo, estaba oculto entre la maleza, y su boca, que alguna vez había sido cubierta, ahora se mostraba como una trampa para cualquier desprevenido. Al caer, el burro quedó atrapado en la oscuridad del pozo. Al principio el miedo se apoderó de él. El frío y la humedad de las paredes de piedra parecían querer devorar su esperanza. Llamó y llamó, pero solo el eco de su propia voz le respondía. Mientras tanto, el granjero, al notar su ausencia, comenzó una búsqueda desesperada. La noche llegó sin rastro del burro, y con ella una oscuridad que parecía presagiar lo peor. Al amanecer, un vecino, alertado por los lamentos del burro, encontró el pozo y corrió a informar al granjero. Juntos regresaron al lugar donde el granjero, al ver a su viejo amigo en el fondo, sintió cómo su corazón se rompía. Sin perder un segundo, convocó a los vecinos para un rescate. Intentaron de todo: cuerdas, escaleras, incluso un improvisado arnés. Pero el pozo era tan estrecho. El burro, por su vejez y miedo, se resistía a cualquier intento de salvación. Las horas pasaban y con ellas la esperanza de un rescate exitoso se desvanecía. El granjero, enfrentando una decisión desgarradora, pensó que quizá era más piadoso dejar que el burro encontrara paz bajo la tierra que permitirle sufrir más en su intento de liberarlo. Propuso entonces llenar el pozo de tierra para no prolongar el sufrimiento de su compañero y al mismo tiempo evitar futuros accidentes. Con pesar, los vecinos accedieron y comenzaron a arrojar paladas de tierra al pozo. El burro al principio se asustó aún más al sentir la tierra caer sobre él, pero luego, instintivamente, sacudió la tierra de su lomo y se paró sobre ella. Con cada palada, el burro repetía el movimiento: sacudirse y subir. Poco a poco, a medida que la tierra elevaba el suelo del pozo, el burro se encontraba más cerca de la salida. El granjero y los vecinos, absortos en su tarea, no notaron al principio lo que estaba sucediendo, pero cuando el granjero miró hacia el pozo esperando ver el final de su triste tarea, vio en cambio a su burro a punto de alcanzar la boca del pozo. Con unas pocas paladas más, el burro dio el salto final hacia la libertad y salió del pozo. El asombro se apoderó de todos. El granjero, con lágrimas en los ojos, abrazó a su burro.
agradecido por el milagro que él mismo había ayudado a crear sin saberlo. En ese momento todos comprendieron una valiosa lección. No hay pozo tan profundo del que no podamos salir si no perdemos la esperanza y aprendemos a usar las adversidades en nuestro favor. En la vida nos encontramos frecuentemente ante pozos profundos de desesperación, desafíos inesperados que parecen surgir de la nada para probar nuestra fortaleza y nuestra voluntad de seguir adelante. Esta historia, más que un relato sobre la supervivencia de un burro, simboliza una verdad universal sobre la condición humana, la resiliencia. Es esa capacidad innata de enfrentar las adversidades, no solo para sobrevivir, sino para transformarlas en escalones que nos elevan hacia nuevas alturas. ¿Cuántas veces nos hemos visto a nosotros mismos en situaciones que parecían no tener salida, donde la luz al final del túnel era apenas un tenue destello de esperanza? El burro al principio se vio atrapado sin esperanza, un reflejo de cómo nosotros mismos nos sentimos cuando la vida nos pone a prueba. Sin embargo, lo que inicialmente parecía su fin se convirtió en su salvación. Con cada palada de tierra que caía sobre él, tenía dos opciones: dejarse sepultar o sacudirse la tierra y usarla para ascender. Y así, con determinación y un instinto profundo de supervivencia, eligió la segunda opción, transformando un posible entierro en un medio para su liberación. Este acto de transformación es un poderoso recordatorio para todos nosotros. En nuestras propias vidas enfrentamos constantemente paladas de tierra, problemas, fracasos, decepciones, pérdidas. Estos momentos pueden fácilmente abrumarnos, hacernos sentir atrapados y sin salida. Pero, ¿y si en lugar de permitir que nos sepulten, aprendemos a sacudirnos esta tierra, a usarla para elevarnos? ¡Qué importancia de la percepción y la actitud ante las adversidades! Cada desafío, cada obstáculo, cada palabra de tierra puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecernos y, lo más importante, para avanzar. Sentado en un café, viendo lluvia caer, recordando. Él pensaba en el ayer, en aquella juventud que se encuentra tan atrás, aquella mocedad, aquellos tiempos, ¿dónde están? ¿Por qué tanta soledad? Con una lágrima preguntaba. Eran tiempos de pasión, de dar el corazón sin pensarlo. Cuando todo lo arriesgó, amor, lealtad, dolor. Cuando todo se jugó, cuando todo apostó. Y la ruleta del amor nunca nada le pagó. Yo oía al viento contestarle. Estás aquí en El Tiempo es Ahora por Hola Mundo Online Radio.
con José Antonio. Ahora quiero que nos tomemos un momento para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pensemos en los desafíos que hemos enfrentado o que estamos enfrentando actualmente. ¿Hemos permitido que nos sepulten o hemos encontrado la manera de sacudirnos la tierra y usarla para subir más alto? Esta historia es un llamado a la acción, un recordatorio de que sin importar lo profundo del pozo en el que nos encontremos, siempre hay una salida. La clave está en cómo decidimos enfrentar esta tierra que cae sobre nosotros. Cada adversidad tenemos esta oportunidad de sacudirnos, de levantarnos y de superar los obstáculos, convirtiéndolos en escalones hacia nuestra propia liberación, hacia nuestro propio crecimiento. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, recordemos al burro en el pozo. Recordemos que con resiliencia, con esperanza y una dosis de ingenio, podemos transformar nuestras situaciones más desafiantes en caminos hacia nuevas oportunidades y triunfos. Esta es la verdadera esencia de la superación. Encontrar la luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperación y la libertad en los lugares más inesperados. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que escuches este salmo. Este Salmo 51 es un salmo hermoso que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la transformación personal. Es un sincero reconocimiento del pecado donde se clama a Dios por piedad, lo que establece un tono de humildad y un tono de vulnerabilidad que es esencial para el crecimiento personal. Porque la misericordia divina, que es el tema central de este salmo, nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos buscar el perdón y la gracia de Dios, que son incondicionales. El deseo de ser restaurado y renovado resuena con todos nosotros, ya que muchas veces las cargas del pecado pueden nublar nuestra felicidad, nuestra paz interior, al anhelar recuperar el gozo de la salvación. Escúchalo, cierra tus ojos y siente cada palabra de este salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendré razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi
interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar. Se inmolarán novillos. Estás aquí en El Tiempo es Ahora por Hola Mundo Online Radio con José Antonio. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y como yo,
Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria, y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse a donde los culpables tienen su banco, y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó a su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar. Refugiado en el silencio, perseguido por la ley, ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría aquello que siendo paradoja, se convirtió en una bella poesía, pues aquel que sostiene el universo con su mano, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Hola Mundo Online Radio. En estos momentos vamos a hacer un viaje muy especial. Nos vamos a trasladar al sagrario. Imagínate el sagrario, imagínate que estás frente a Jesús sacramentado. No hay lugar para las excusas. Es un encuentro que desnuda el alma y quiebra cualquier resistencia, todo lo que llevas dentro, las batallas diarias, los miedos que te paralizan y las dudas que te carcomen, quedan expuestas ante Él. Y aunque puedas sentirte torpe, aunque puedas sentirte pequeño, en su presencia, recuerda que no hay un lugar más seguro en el mundo que el espacio donde mora el amor mismo, adorar a Jesús sacramentado. No es algo que se aprende de un día para otro, es como aprender a confiar de nuevo cuando has sido herido, como volver a un hogar que olvidaste que era tuyo. En un principio todo puede parecer confuso. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo adoro? ¿Será suficiente lo que le entrego? Pero la verdad es que la adoración no tiene que ver con la perfección de tus palabras ni con la elocuencia de tus pensamientos. Tiene que ver con la disposición de tu corazón. Se trata de estar ahí aun cuando no entiendas del todo, porque el amor no necesita ser entendido para ser real. Pensemos en Santa Teresa de Ávila. En medio de sus noches oscuras, ella no encontraba palabras, pero sí encontraba tiempo. Se sentaba frente al sagrario, aunque su corazón estuviera seco como un desierto, y decía: si tú estás ahí, yo también debo estar aquí. Es un acto de fe que desarma cualquier argumento racional. Saber que su presencia basta. San Manuel González, conocido como el obispo del sagrario abandonado,
dedicó su vida a recordarnos que Cristo está ahí vivo, esperando por nosotros. Nos invita a acercarnos sin miedo, sin pretensiones. Decía que el corazón de Jesús en la Eucaristía late por cada uno de nosotros, incluso cuando nosotros lo olvidamos. Y luego está San Juan Pablo II, quien pasaba horas postrado ante el Santísimo. Su vida misma era un testimonio de que con la adoración se transforma el alma, de cómo la adoración transforma el alma. Permanezcan largos ratos ante el Santísimo Sacramento. Decía, dejen que Él los llene con su fuerza, dejen que Él los llene con su paz. No era una recomendación ligera, era una invitación a la intimidad con el mismo Dios. A veces sentimos que no sabemos cómo proceder, que no somos dignos de estar allí o que nuestras mentes están demasiado llenas de ruido. Pero en ese momento, cuando debemos recordar que la adoración no se trata de lo que podemos ofrecer, sino de permitirle a Él que se ofrezca a nosotros, es entregarle tus silencios, tus fallos, incluso tu falta de fe, y dejar que Él haga el resto. Piensa en eso. Cuando te presentas ante el sagrario, no estás simplemente en una iglesia o ante una pieza de pan consagrado. Estás frente al mismo Dios que te creó, que murió por ti y que ahora te espera no para juzgarte, sino para abrazarte. Es como volver a casa después de un largo tiempo, después de una larga jornada. No necesitas explicaciones, solo el deseo de quedarte. La adoración también es un acto profundamente humano. Requiere que pauses el ritmo frenético de tu vida, que bajes las defensas y que seas honesto contigo mismo. Tal vez llegues ante Jesús lleno de preguntas, de rabia o incluso de indiferencia. Y eso está bien. No se trata de fingir nada, sino de ser auténtico, porque el amor no necesita de disfraces. Mírale y permítele que Él te mire. Puede que al principio sientas que no ocurre nada, pero poco a poco, sin que te des cuenta, algo en ti cambiará. No es magia, es gracia. Y esa gracia te transformará de maneras que no puedes imaginar. Quizá no salgas del templo con todas las respuestas, pero sí con la certeza que has estado en presencia de aquel que las tiene todas. Cuando sientas que no sabes cómo adorar, piensa en los santos, en su fe sencilla, en su fe valiente. Deja que ellos te guíen con sus ejemplos y sus oraciones, pero sobre todo, acércate, porque en el fondo, primer paso siempre es presentarte. Dios se encargará del resto. Oh, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estás aquí en El Tiempo es Ahora por Hola Mundo Online Radio con José Antonio. Quiero en este último momento de este programa pedirle a Jesús que nos dé una mano para que nos facilite el diálogo con Él, porque de eso se trata, que sea un momento de oración, un momento de diálogo,
de hablar con Jesús, aunque sean cosas muy cortitas las que tengamos que decirle. A veces no tenemos mucho que contarle o que decirle porque no se nos ocurre, o porque nos cuesta mucho trabajo hablar con alguien que no nos está viendo, o creemos que no nos está viendo, que creemos que no nos está escuchando. Físicamente no lo está, pero sabemos que espiritualmente sí, y a veces sentimos que no nos puede responder. Es una dificultad inherente a la oración que tenemos que aprender a convivir con ella. Jesús nos da su gracia, Jesús nos ayuda, y por eso bastarán frases breves de vez en cuando y decirle a Jesús: ayúdame con esto, Jesús, tengo este miedo, tengo esta necesidad hoy, mi problema es este, en estos días lo que tengo en la cabeza y en el corazón es tal cosa, necesito que me ayudes, dame luz por esto, etc. Y en estos momentos le vamos a pedir a Jesús que nos ayude en todos esos terrenos en los cuales necesitamos especialmente su gracia, necesitamos especialmente su ayuda. Hay un evangelio muy bonito que dice así: se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal y lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se puso de pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían miedo? ¿Acaso no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? En este evangelio Jesús nos recuerda que en la vida vamos a pasar por estas tormentas, por estas tempestades, estos momentos de oscuridad y de pánico en los cuales no sabemos qué hacer. Sobre todo son momentos en los que pareciera que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha o que Dios está dormido. Por eso es tan significativo lo que ocurre en esta barca con Jesús en esta tempestad. Jesús está dormido junto al cabezal en la popa del barco y los discípulos no entienden que Jesús sea indiferente a la suerte que estaban corriendo. Están en medio de una tempestad. Imaginémonos una tempestad brutal que llenaba el barco de agua y sacando a baldazos, con el pánico de caerse en cualquier momento al agua, de ahogarse, de que el viento le diera vuelta a la barquita. Los discípulos estaban muy asustados, estaban muy espantados y aterrorizados por la tempestad, y por eso no entendían la actitud de Jesucristo. Porque Jesucristo adopta una actitud difícil de entender para nosotros, que es la indiferencia aparente. Jesús se queda dormido. Jesús duerme en esa especie de choque tremendo entre la brutal tempestad que estaba hundiendo la barca, y Jesús se durmió. Así, pacífico y tranquilo, sin casi enterarse de lo que estaba pasando. Eso no nos sirve mucho a nosotros porque todos hemos pasado por estas circunstancias, por estas crisis en las cuales nos da la impresión de que el Señor no nos escucha, no nos presta atención, no está pendiente de nuestros problemas, no se hace cargo. Exactamente igual que en este pasaje del Evangelio. Jesús dormido en el cabezal de la barca y nosotros con nuestros problemas que nos están quitando el sueño, que nos están llenando de miedo, de angustia y de temor. Podemos tener problemas económicos, problemas de salud, problemas en la relación, un hijo que se nos enferma o porque un hijo se metió en una situación complicada, tanto afectiva, de drogas o lo que sea. Todo eso nos asusta y llena de temor, nos hace perder la paz, la seguridad y la tranquilidad. Por eso es muy comprensible que los apóstoles se enojaron un poco con Jesús, porque cuando lo despiertan están enojados, quizá mareados, y como diciéndole al Señor: «Hey, ¿no te digo? ¿No? ¿No te importa? ¿Realmente te da igual que nosotros estemos pereciendo? ¿Cómo puedes tener el corazón tan duro ante nuestros problemas?». Y es esto lo que a veces nos puede pasar a nosotros.
pensar que Dios no nos escucha, que Dios tiene el corazón duro ante nuestras dificultades, y nunca es así. Por eso el Señor es muy interesante cuando se despierta. Lo primero que le dice a la tempestad es que se calme, que se calle. Jesucristo inmediatamente soluciona el problema y luego se vuelve hacia los discípulos cuando ya el miedo pasa, porque pasa la dificultad, pasa la prueba y la tempestad. Enseguida se mete el Señor con los discípulos y les dice: pero, ¿por qué dudaron? ¿No tenían fe que yo iba a hacer este milagro? ¿En que esto lo iba a solucionar? ¿Por qué dudaron? ¿Cómo tuvieron miedo de mi acción? Esto es lo que el Señor pretende decirnos a cada uno de nosotros. No duden, no tengan miedo. Estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la vida de cada uno de nosotros. No duden de que yo voy a estar ahí, presente. Me hago cargo de mis problemas. Sus problemas siempre serán mis problemas. Y esto es lo que el Señor intenta transmitirnos con este evangelio. Nunca Jesucristo está dormido, nunca está realmente dormido, aunque a veces pueda parecerlo. Él nos está escuchando y puede parecer que no nos presta atención o que pareciera que es sordo a nuestros problemas, pero nunca es así. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Esos momentos en que ni yo a mí me entiendo, pues no solo en las buenas yo debo seguirte, no solo si creo que lo puedo hacer, cuando llore o cuando ría, te debo ser fiel, de noche o de día, te debo creer, no es fácil hacerlo, necesito de ti, yo solo no puedo sin ti, necesito para poder seguir, te necesito para vivir, solo tú puedes vencer mi soledad. Muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizándonos. Agradecemos también a Dios que nos permite estar aquí en su presencia. Pues todo lo que empieza termina y nuestro programa ha llegado a su final. Los esperamos la próxima semana en El Tiempo es Ahora. Yo soy José Antonio Moctezuma de la Ciudad de México. Nos vemos en la próxima, solo aquí en Hola Mundo Online Radio. En esos momentos en que todo me cuesta, en esos momentos en que no es fácil seguir, en esos momentos cuando todo se nubla, en esos momentos en que ni yo a mí me entiendo, te necesito para poder seguir, te necesito para vivir, solo tú puedes vencer mi soledad. Sé que me escuchas, que tú me consuelas y que